Buenas a todos y bienvenidos a nuestra charla de accesibilidad en la web. Mi nombre es Elizabeth, me presento, todos me dicen Eli. Soy uruguaya, vivo en Montevideo y trabajo hace ya algunos años en esta industria. Particularmente en Rustra, trabajo hace 4 años y medio, enfocándome en todo lo que es el mundo frontend, donde me he topado con este tema y he tenido que aprender al respecto. Y también he tenido la suerte de trabajar junto con Agustina en algunos proyectos, quien va a estar compartiendo esta charla conmigo. Y bueno, hola, yo soy Agustina, me dicen Agus, al igual que Eli, soy de Uruguay, de Montevideo, hace 5 años y medio que trabajo en Bootstrap y también he estado más que nada en la parte de front. He trabajado en apps con React Native y también con React en la web, y en ambas me ha tocado trabajar con accesibilidad. Ya hace más de 2 años y medio que estoy con el tema. Y bueno, tanto nos gustó este tema a ambas que hoy es que estamos acá queriendo compartir nuestros conocimientos con ustedes. Buenísimo. Bien, entonces arranquemos. Fue un poco un desafío intentar resumir en pocos minutos todo lo que queríamos compartirles, así que acá vamos. Esta es un poco la estructura de la charla. Vamos a empezar hablando de qué es accesibilidad, por qué es importante. Luego nos vamos a meter un poquito más de lleno en lo que es la web, cuál es mi rol como desarrollador en todo esto. Vamos a ver un ejemplo con buenas y malas prácticas y vamos a terminar con unas conclusiones. Así que bien, arranquemos. Primero hablemos de accesibilidad. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando, no? El término accesibilidad abarca muchas áreas. Hoy vamos a estar hablando de accesibilidad digital. ¿Y qué es la accesibilidad digital? Bueno, esto refiere a que todo producto digital, esto es una web, una aplicación móvil, sea accesible. Que sea accesible significa que pueda ser utilizable, que pueda ser navegable y entendido por todos, incluyendo aquellas personas que viven con algún tipo de discapacidad. Eso es como muy general que es la accesibilidad digital. Para esto aparecen algunas herramientas que dan soporte y ayudan a todo lo que es el mundo de accesibilidad. Y quizás ustedes están pensando, yo no conozco ninguna herramienta, pero en realidad el simple teclado de la computadora es una herramienta que da soporte a la accesibilidad y una persona puede navegar un sitio web simplemente usando el teclado si ese sitio web se implementó pensando en accesibilidad. Otras herramientas que quizás conozcan son los lectores de pantalla, entre muchos. Bien, y con eso en mente vamos a responder la pregunta de por qué es importante la accesibilidad y por qué tenemos que tenerlo en cuenta. Y acá queríamos traer un mito que dice que los usuarios con discapacidades son minoría. Y lo queríamos traer también para aclarar que esto no es más que un mito. Y algunos datos que corroboran esto, por ejemplo, es que alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad. Como ahí dice, esto corresponde aproximadamente al 15% de la población mundial. Y por otro lado, dado un estudio de WebAIM, el 98% más o menos de las landing pages, que son las páginas de inicio de nuestros sitios, no son accesibles. Y estas son barreras que estas personas que viven con algún tipo de discapacidad enfrentan todos los días. Bien, cuando hablamos de accesibilidad, generalmente tendemos a pensar en discapacidades como falta de audición, falta de visión, discapacidades físicas o cognitivas, pero accesibilidad abarca otras cosas y otro tipo de limitaciones e impedimentos también, que podemos categorizar de alguna manera como, dice ahí, temporales, situacionales, socioeconómicas. Para dar algunos ejemplos, en lo que respecta a temporales, imagínense que tienen una infección en un oído y no pueden escuchar correctamente, o me fracturé un brazo, quizás no puedo utilizar el mouse de mi computadora y tengo que usar el teclado. Esos son algunos ejemplos muy rápidos de limitaciones o impedimentos temporales. Después, en lo que respecta a situacionales, imagínense que vienen en el ómnibus y quieren mirar un video y se dan cuenta que se olvidaron los auriculares en su casa. Ese video quizás no tiene subtítulos y ahí no van a poder mirar el video y entender lo que está pasando, a menos que lo pongan en volumen alto. Y después, socioeconómicas, algún ejemplo puede ser tener un dispositivo muy viejo o estar en una locación física donde el internet por ahí sea inestable. Las webs se pueden adaptar a este tipo de situaciones y también se piensa en eso.
Y un poco todo esto es para responder la pregunta de a quién afecta. Bueno, nos afecta a todos. Bien, esto es un poco la teoría, digamos, un poco de información al respecto. Ahora, ¿cómo llevo hasta a la práctica? ¿Cómo sé si mi web es accesible? Ya entrando de lleno en lo que es la web. Y acá es donde, por suerte, ya un conjunto de personas pensó en esto y se crearon estándares que debemos seguir. Y estos estándares contienen un conjunto de reglas. Por un lado tenemos WCAG y por otro lado el ataque se necesita considerar si en nuestra web tenemos forma de crear contenido. Estas son dos siglas para que les suenen y les queden por ahí. Dentro de estos estándares existen diferentes niveles de cumplimiento, que son estos niveles que se leen ahí, que son A, AA y AAA. Actualmente el estándar es cumplir al menos con el nivel AA, y todas estas reglas tienen tanto criterios de éxito y de fallo para poder ejemplificar mejor de lo que estamos hablando. Capaz que un ejemplo más puntual, imagínense que en su sitio web tienen un video, esto es súper común en todas las webs. Bueno, si van al estándar, van a tener una sección que habla de contenidos de video, que va a decir, para que sea accesible, bueno, se tienen que poder pausar de alguna manera ese video, tienen que tener subtítulos, entre otras muchas cosas. Bien, entonces, hasta ahora vimos qué es accesibilidad, qué estándares debo seguir, qué reglas debo seguir, por qué es importante. Ahora, ¿qué hago yo desde mi lado? ¿Qué hacemos nosotros como desarrolladores? ¿Qué rol tenemos en todo esto? Y ahí entramos nosotros, que somos una gran parte de la responsabilidad de tener sitios web accesibles. Y bueno, ahora sigo yo a contarles un poco sobre esta parte técnica de accesibilidad en la web. Y bueno, no podemos hablar de la web sin hablar de HTML, CSS y JavaScript. Capaz que dividiría esto en dos partes. Por un lado tenemos HTML, que ya es accesible de por sí, simplemente con usar lo que se llama la semántica correcta, con usar los elementos correctos, es muy fácil hacer una web que sea accesible. Y por otro lado tenemos CSS y JavaScript, que son muy poderosos, nos permiten hacer cosas visuales geniales, hacer nuestras páginas dinámicas y todo eso, pero también es muy fácil errarle y rapidísimo quedamos con una página que no es accesible. Por ejemplo, con CSS podemos tener problemas de contraste de colores, problemas de posicionamiento de los elementos en la página. Con JavaScript podemos hacer elementos que sean interactivos con el mouse, pero nos olvidamos por completo del teclado, y ahí estamos limitando mucho qué personas pueden interactuar con eso. Y bueno, acá viene un concepto que seguramente sea nuevo para ustedes, que se llama Weight Area. Esto es una tecnología que se usa para enriquecer el HTML, para como tapar estos baches que van dejando las otras tecnologías de las que hablamos, y nos permite, la manera que lo hace, nos permite agregar roles, propiedades y estados a los elementos de HTML, y esto es toda información que nosotros queremos que se le transmita al usuario final. Por ejemplo, abajo tenemos un icono que lo que le estamos agregando es la propiedad AreaLabel, que le agrega un texto alternativo para que se le lea al usuario cuando pase por ese icono. Ahora, siempre que se pueda, igual conviene usar HTML puro. Si con HTML lo soluciono, ya está. ¿Por qué? Bueno, esto de Weight Area está buenísimo, pero es bastante reciente en comparación. Entonces, no está tan bien soportado por las diferentes combinaciones de navegadores y tecnologías asistivas, y puede pasar con más probabilidad de que la información que quiero que le llegue al usuario no le llegue. Y bueno, ahora toca hablar sobre React y accesibilidad. Y como dice el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y React es muy poderoso. Así que nos preguntamos, ¿es React accesible? Y bueno, técnicamente sí, pero tiene las mismas ventajas y desventajas que JavaScript. Solemos instalar librerías en nuestro proyecto sin fijarnos si los componentes son accesibles, y la realidad es que la mayoría no lo son, así que ahí ya hay algo que pueden ir a arreglar en sus proyectos. Y por último, pero no menos importante,
existen muchos tutoriales de React de los que todos hemos aprendido, y eso está genial por un lado, pero por otro no suelen contemplar lo que es accesibilidad. Entonces nosotros aprendemos, vamos y creamos proyectos que llegan a usuarios finales, y nunca supimos que teníamos que contemplar accesibilidad. Entonces ahí nuestros proyectos tienen barreras para las personas con algún tipo de discapacidad. Y bueno, todo esto es un montón de cosas nuevas a tener en cuenta, y es verdad, pero por suerte venimos al rescate con algunas herramientas para ayudarnos. Y estas son las herramientas, las categorizaría en dos grupos. Por un lado están los que están más orientados al código, los linters y plugins para test unitarios, que ahí destacamos el plugin para ESLint, que mismo en el código te lo resalta y te dice, mira, en esta imagen te falta poner un test alternativo, o cosas así. Y después para unit testing tenemos el plugin de Axcore, que se comunica con la testing library y nos permite testear que los componentes sean accesibles. Por otro lado tenemos los inspectores, las DevTools, que son más los tenemos que correr manualmente en nuestro navegador, en una página en particular, pero tienen la ventaja de que no corren sobre el código en sí. Lo que hacen es escanear la página ya renderizada, entonces son capaces de encontrar problemas que capaz que las otras herramientas no pueden, y además también es mucho más fácil de visualizar, de darme cuenta cuál es el problema que me está indicando. Entonces si recién estoy aprendiendo accesibilidad, ayuda a pila. Y bueno, la siguiente pregunta que surge a raíz de esto es, si estas herramientas me dicen está todo ok, pasaron todos los checks, eso significa que mi web es accesible, ¿verdad? Y bueno, acá lamentablemente la respuesta es que no. Sí, son muy buenas para encontrar ciertos tipos de problemas de accesibilidad que tienden a ser más simples, pero como vamos a ver después, hay otros problemas que claramente necesitan todavía testeo manual, y estas herramientas todavía no pueden encontrarlos. Entonces, para ese tipo de problemas es muy recomendable contratar a gente que tenga algún tipo de discapacidad para que testee, porque no hay mejor persona que ellos para saber con qué barreras se encuentran en el día a día. Y bueno, ahora, para solidificar un poco toda esta información teórica que hemos estado viendo, preparamos una demo, un video, que básicamente muestra una página web con ciertos problemas de accesibilidad, y les mostramos cómo arreglarlos. Cabe destacar que estos problemas de accesibilidad que le agregamos al sitio web son problemas que él y yo nos hemos encontrado en proyectos reales, así que son súper válidos de que estas cosas pasan. Así que pasamos al video. Para poder mostrarles de manera clara el impacto negativo que tiene que un sitio no sea accesible, creamos 3 páginas idénticas. Una que es completamente inaccesible, otra que es medianamente accesible con pocos cambios, y otra que llamamos totalmente accesible. El totalmente está entre comillas, ya que siempre es bueno que para sitios reales una empresa especializada en auditar estos tipos de páginas para decir si es accesible o no esté detrás de esa validación. Entonces, empecemos por la página que no es accesible. Como pueden ver, tenemos un reproductor de videos y una lista de reproducción al costado para poder seleccionar qué video queremos ver. Si hacemos clic en los videos, el título del video aquí cambia. Entonces funciona, ¿verdad? Sí, para alguien sin discapacidades funciona perfecto. Pero si miramos cómo está implementado esto, vamos a ver que no se puede decir lo mismo para personas con discapacidades. Bien, entonces, primero que nada, los links de los videos en la lista de reproducción están implementados como divs con onClicks. ¿Por qué? Bueno, queríamos agregar una función de tracking. Como ven acá, tiene un onClick y en el handle click hace un traqueo de los movimientos del usuario y luego navega a la siguiente página de manera programática. ¿Por qué usamos un div en vez de un botón? Bueno, supongo que a muchos les ha pasado, pero cuando usan los botones, el botón viene con unos estilos por defecto que no quedan muy lindos y son difíciles de sacar. Entonces muchas veces decimos, es fácil, ponemos un div con un on-click y nos olvidamos del tema. Entonces,
lo primero que vamos a hacer es intentar llegar a los ítems estos con el teclado. Entonces vamos a hacer, para movernos con el teclado, podemos apretar el tabulador y nos vamos hacia adelante, y Shift y tabulador y nos movemos hacia atrás. Como verán, yo estoy apretando Tab y enseguida me fui de la página y pasé a hacer Tab en las cosas del navegador. ¿Por qué? Porque en realidad el único ítem, por así decirlo, que es navegable, que es accionable en la página, es el botón este de ir al inicio. Todos estos, no, al ser divs con un clic, no tienen todas las cosas que ya usar botones y links nos da de accesibilidad por defecto gratis. Entonces, ahí se pierde. Y bueno, ¿cómo arreglamos esto? Ahora vamos a ver el código para la segunda página de ejemplo, la que es medianamente accesible, y van a ver que con pocos cambios, más que nada en lo que es la semántica que se usa de HTML, usar los elementos correctos, va a mejorar drásticamente la accesibilidad del sitio. Entonces, primero que nada, el link de ir al inicio está en un elemento de nav ahora, acá. Y después el resto del contenido del sitio está dentro de un main. Los encabezados también cambiaron. Ahora definen la jerarquía del sitio. Es importante que en la página tenga un y solo un H1 y que los siguientes encabezados no se salten niveles. Por eso en este caso pusimos un H2. Finalmente, la lista de reproducción es efectivamente una lista. Antes no se reconocía como tal. Y los elementos de la lista son links ahora. ¿Cómo solucionamos el tema del tracking que teníamos antes? Lo crean o no, los links también soportan tener un on-click y se ejecuta antes de que navegue a la siguiente página. Entonces aquí el on-click simplemente llama el tracking y el link que estamos usando es de React Router DOM, y con pasarle to nos navega a la página que queremos. Bien, entonces veamos cómo estos cambios mejoraron la accesibilidad de nuestra página. Entonces vayamos a la página que es medianamente accesible, y ahora podemos llegar con el teclado a todos los elementos y podemos accionarlos. Entonces, como verán, yo empiezo a apretar Tab y perfectamente puedo mover con el teclado y seleccionarlos. Bien, si abrimos la herramienta del rotor, ahora sí se listan links, landmarks y encabezados. Así que primero tenemos que aprender VoiceOver. Visited link. Ir al inicio. Visited link. 03 51 video 1. Headings menu. Heading level 1. Lista de reproducción medianamente accesible. Heading level 2. Video 3. Landmarks menu. Navigation. Main. No sé si notaron que los links de los videos se leían medio raro. Esto es porque el lector de pantalla calcula el texto a decir basándose en el contenido del link, en el orden que está en el HTML. Primero el tiempo y luego el nombre. Y convengamos que el tiempo leído así no es muy amigable. Si bien todos estos cambios fueron una gran mejora, todavía hay cosas que mejorar. Capaz no lo notaron, pero los links a los videos tienen más información que se expresa de manera visual únicamente, y los usuarios no videntes se la están perdiendo. Me refiero al icono de play que indica cuál video se está reproduciendo, y también la barra de progreso que está abajo. Al igual que las imágenes, estas señales visuales necesitan tener un texto alternativo, por más de que no sean propiamente imágenes. Entonces, vamos a arreglarlo. Para esto pasamos al tercer ejemplo. Veamos cómo leen en este caso los links. Entonces, de nuevo, abrimos VoiceOver. Visited link. Reproduciendo ahora, visto, video 1, progreso. 100% duración. 3 minutos y 51 segundos. Link. Video 6, duración. 6 minutos y 31 segundos. La información se lee en orden de relevancia. El orden sería primero si es el video actual y si ya lo vio. Esto es información bien rápida y de relevancia. Luego el nombre del video y por último el progreso si ya lo empezó, y la duración, que como verán se lee de una manera mucho más amigable. Entonces, veamos cómo implementamos estos cambios. Le agregamos el atributo AreaLabel al icono de play para que diga reproduciendo ahora. Usamos un atributo ARIA en vez del atributo ALT porque es un elemento SVG y no una imagen. Si hubiésemos usado el tag de imagen, entonces el atributo ALT hubiese sido preferido. Para los otros pedazos de información usamos spans con una clase que llamamos srOnly.
viene Screen Reader Only o solo para lectores de pantalla, ya que esconde las cosas visualmente pero las deja disponibles para los lectores de pantalla. Display None y Visibility Hidden no funcionan para esto, lo esconden también para los Screen Reader. Para mover la duración desde antes del título del video para después, ya que lo consideramos menos relevante, usamos una propiedad llamada Area Hidden. Como verán acá, tenemos Area Hidden, que hace que algo no sea leído por el lector de pantalla, y agregamos esa misma información después con Screen Reader Only, pero de una manera más friendly, más amigable, que se calcula acá con Date Functions. Bueno, y ahora, luego de haber llevado un poco más a tierra todos estos conceptos que vimos anteriormente, queríamos cerrar con algunas conclusiones. Por acá dejarles un tipo de lista de beneficios que trae tener un sitio web accesible. Por un lado, nuestra audiencia, el alcance de nuestra audiencia va a aumentar, y acá derribamos un poco esa barrera de las personas que viven con algún tipo de discapacidad son minoría. Por otro lado, la usabilidad del sitio va a aumentar, y también el SEO, y esto viene muy de la mano con que vamos a estar utilizando una semántica de HTML correcta. También, ante la competencia, si nuestra competencia no es accesible, bueno, vamos a ganar ventaja por ese lado. Y por último, evitar demandas por discriminación, que quizás es como la más conocida por ahí. En nuestros países, tanto en Argentina como en Uruguay, no es tan común esto, pero en países como Estados Unidos sí se da que ocurren demandas por discriminación a sitios web con una gran audiencia. Y bueno, y ahí aparecen las compañías que hacen auditorías para poder obtener una certificación de accesibilidad. Pero bueno, lo más importante que queremos que se lleven de esta charla y queremos incentivar a todos es que naveguen sus sitios con empatía. Esto de tener sitios web accesibles es responsabilidad de todos. Así que bueno, con eso les decimos muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que esto sea de interés para todos. Por acá les dejamos nuestros links de contacto. Nos pueden encontrar en LinkedIn. Estamos a disposición para cualquier tipo de pregunta. Así que muchas gracias. Buenas a todos y todas, bienvenidas nuevamente. Estamos acá ya con Agustina para poder compartir las preguntas para su Q&A, así que recuerden hacerlas por la página, todavía están a tiempo si alguno o alguna quiere sumar alguna preguntita más. Hola Agustina, bienvenida, gracias por sumarte. No, muchas gracias por tenerme acá. Bueno, te cuento, acá ya tenemos una de las primeras preguntas, te leo. Dice, ¿cómo hacemos para que se adapte a otros idiomas, para que se pueda usar para usuarios tanto en español como en inglés? Bueno, eso en realidad tiene que ver más con un tema de internacionalización, que bueno, también nos ha tocado con Eli hacerlo en otros, hacer eso mismo, internacionalización en proyectos. Lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, no solo el frontend, hay que traducir también todo lo que sea datos dinámicos que vienen del backend, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. También llevado más accesibilidad, por ejemplo, está bueno, si tenemos videos, incluir subtítulos con diferentes idiomas para llegar a más gente, es importante. Bien, buenísimo, gracias. Y dicen, en una era donde estamos yendo cada vez más experiencias AR o VR, ¿qué cosas debemos tener en cuenta para anticiparnos a posibles barreras?
Y bueno, algunas barreras se trasladan de lo que es la web ahora a eso también. Capaz que vamos a tener que tener más en cuenta barreras de temas cognitivos. Capaz que, por ejemplo, yo he probado de esas cosas de realidad aumentada y si lo uso por mucho tiempo, como que me cansa la vista o cosas así, que tal, capaz que está hecho para algunas personas, pero para otras personas capaz que no les sirve tanto. Claro. Hay que probar con mucha gente. Testeen. Eso es como la palabra clave. Gracias. Dice, este es un clásico siempre cuando hablamos de accesibilidad. ¿Hay algunas páginas, según tu experiencia, que cumpla con los buenos estándares de accesibilidad que podamos revisar? Y yo en realidad, bueno, no, capaz que no hay así una página que está 100% certificada como que es accesible, pero muchas veces una de las cosas que yo hago cuando estoy desarrollando, hay veces que me encuentro con, no sé, tengo que hacer una funcionalidad de un componente un poco más complicado de lo común y no sé cómo resolver cierto problema. Entonces lo que hago es, voy, bueno, a las páginas más grandes, capaz que no son 100% accesibles, pero sé que, por ejemplo, Microsoft pone mucho énfasis en accesibilidad, me fijo en YouTube, en Netflix. Justo la aplicación que yo estoy haciendo en el trabajo es es educativa, pero tiene que ver con streaming y todo eso, entonces me fijo en aplicaciones parecidas a ver qué hacen ellos para sacar ideas. Bien. Y ya la última pregunta para ir cerrando. Dicen, para desarrollos con React Native, ¿se tienen en cuenta los mismos aspectos que para React o para web? ¿O cómo deberíamos considerarlo? Sí y no. Bueno, en realidad mi primer acercamiento con la accesibilidad fue una aplicación de React Native, no fue con React Web. Ahora estoy con React Web, pero existen cosas que vamos a hacer de React Native soporta accesibilidad y se programa un poco diferente. Lo que sí, en realidad como las guidelines que todos seguimos, que mencionamos en la charla, que es la WCAG, está muy centrada en lo que es web. Y en todo Internet, todo lo que busques, hay mucho contenido sobre cómo hacer una web accesible, pero no hay tanto como hacer una aplicación React Native accesible. Justo ahora están actualizando un poco estas guías para incluir un poco más mobile responsive y mobile, ya que estamos pasando de usar computadoras a usar muchos más dispositivos móviles, cada vez va a haber más información, pero sí, o sea, hay información suficiente para empezar a implementarlo y definitivamente hay que hacerlo. Una cosa que a mí me sorprendió haciendo esto fue, por ejemplo, que hay que hacer que una aplicación móvil funcione con el teclado. Le puedo conectar un teclado al celular y usarlo de esa manera, y hay gente con problemas motrices que lo usa así. Por ejemplo, Stevie Wonder usa un teclado con su celular. Wow. O sea, muchas aristas para tener en cuenta. Bueno, Sí, un montón de cosas. Es un tema infinitamente largo que acá les dimos como un pantallazo, pero la idea es que sea como un puntapié para que vayan a investigar y sigan copándose con el tema. bueno, mil gracias, Agustina. Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, cualquier cosa te pueden contactar. La verdad que hubo muchas preguntas en el tintero, así que gracias por compartir y enseñarnos todo esto. Un placer. No, gracias a ustedes. Quedaron nuestros LinkedIn ahí en el chat, así que cualquier cosa nos pueden escribir. Bueno, nos vemos en breve ya para la cuarta charla de esta edición. Hasta luego.